Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy en Colombia, los que están en México, en Argentina, donde nos acompañan. ¿Cómo están? De hecho, me gustaría saber mucho de dónde nos escuchan, de dónde nos ven. Si pueden escribir ahí por el chat, sería buenísimo. Bienvenidos a otra sesión, a otro episodio de nuestros meta chats. Tenemos uno mensualmente, entonces para los que no sepan, nosotros siempre estamos aquí para generar contenido para ustedes, para personas que quieran saber sobre todos estos temas que están alrededor de banking, de empresas, eh, de diferentes industrias. Hola Andrés, ¿cómo estás? Desde Bogotá, muy bien. Ernesto desde Venezuela. Nos pueden ir dejando acá. Yo me presento, yo soy Laura Guerrero, soy la coordinadora de eventos y de comunidad aquí en MetaMap y hoy vamos a tener una sesión que vamos a estar hablando sobre el futuro de la banca y bueno, hablar sobre su transformación que ha tenido, que va a tener seguramente, que pues va a seguir teniendo siempre. Entonces ya vamos a estar viendo. Hoy tengo dos invitados. Eh, Son dos personas que yo digo, son de este tipo de personas que siempre están aprendiendo y quieren enseñar y quieren hablar y explicarle a la gente y traer contenido. Entonces, está buenísimo. Les pueden hacer preguntas. Son muy entendidos en el tema y saben muchas cosas que quieren capacitarlos, quieren estar trabajando. Si alguien participó del MetaChat anterior que tuvimos, entonces ya los conocen. Pero les voy a explicar y les voy a contar. María Inés, ¿cómo estás? Qué bueno que nos escuchen también de Argentina. De hecho, uno de nuestros speakers es argentino, entonces, bueno, buenísimo. Eh, Aquí en Metamap hicimos un estudio, de hecho, no me voy a incluir porque realmente fueron nuestros invitados. Hicieron un estudio de las diferentes industrias. Entonces, el mes pasado hablamos sobre lending y este mes vamos a hablar sobre banking. Seguramente yo estoy viendo los perfiles de ustedes, de todo, ahí se van conectando. Yo estoy dando un poquito también de tiempo porque veo que muchas personas también se están conectando todavía. Y veo perfiles que tienen, muchos de ustedes trabajan obviamente en banca, pero hay otros que no solamente son de banking, tienen otros intereses, pero seguramente quieren saber más sobre cómo ha ido evolucionando y hemos ido trabajando pues, en esta industria. Entonces, hoy, como ustedes podrán haber visto en el contenido de lo que vamos a tener, vamos a hablar sobre desafíos porque la industria siempre se está enfrentando, sí, hablamos de fraude, ¿cierto? Siempre en banking hablamos de fraude, de cómo tenemos que tener un compliance de KYC, de AML, de cómo protegernos, de cómo evitar lavado de activos, todos sabemos eso, pero la industria está evolucionando y no solo tenemos desafíos respecto a eso. Por ejemplo, si muchos de ustedes son tradicionales de una empresa tradicional de banca, ok, sí, a todos los bancos tienen que cuidarse sobre el tema de fraude, pero ¿cuántos de ustedes se han preguntado es cómo trabajar con un onboarding perfecto para un cliente, cómo hacerle la vida más fácil a un cliente para que no sufra con cosas tradicionales? Entonces vamos a estar hablando sobre cuáles son algunos retos que tiene la industria que no tiene que ver solamente con fraude. También vamos a hablar de tendencias y esto realmente tiene que ver es cómo ustedes como empresas se preparan para el futuro. Muchos de los perfiles, de hecho estaba aquí mirando porque me gusta conocer quiénes son los que están ahí detrás. Estaba mirando también los perfiles y muchos de ustedes sí tienen que ver con compliance, pero muchos de ustedes también tienen que ver con innovación. Entonces, eso está buenísimo porque aquí vamos a estar hablando de esto. Y por último, vamos a hablar de herramientas de automatización y de inteligencia artificial. Muchas veces se cree que este tema de la inteligencia artificial, la automatización, eso son para industrias un poco diferentes que no sean de banca tradicional, pero no, sí se puede hacer muchas cosas que puede optimizar tiempo, puede traer ROI para ustedes como empresa y puede, como ya dije, optimizar el tiempo de sus colaboradores. Entonces, bueno, sin más preámbulo, yo quiero invitar a que se presenten nuestros speakers de hoy, a Nicolás y a Darío. Si pueden entrar, que quiero que ustedes se presenten. Para los que no los conocen, si participaron, como dije antes, ya los conocen, pero me encanta que compartan su perfil. Ya les di su perfil. Ustedes son unos
los locos del enablement les encanta estar compartiendo contenido y educación. Muchos trabajan desde hace años con equipos de ventas. Entonces, si ustedes tienen acá, si ustedes no son del equipo de ventas que están asistiendo y pueden llamar rápido a alguien de su equipo que es de venta, que necesita saber de esto, tienen todavía tiempo mientras que ellos se presentan. Entonces, Nico, si quieres presentarte, vamos después con Darío. Muchas gracias, Lau, por la introducción. Un placer estar aquí. Y bueno, saludando a todos desde Buenos Aires, Argentina. Un placer estar acá, compartir esta conversación sobre banca, tocar temas relacionados a las tendencias, los desafíos, un poco de inteligencia artificial. Vamos a hablar y también de otras tendencias generales que vemos en la industria. Así que un placer acompañarlos por los próximos 45 minutos, más o menos. Saben que el chat está abierto para preguntas y cualquier comentario y sugerencia en el mientras tanto va a ser más que bienvenido. Le cedo la palabra a Darío, mi compañero, por el día de hoy. Muchas gracias, Nico. Buenos días a todos. Bueno, tardes ya, tardes. Yo también estoy ubicado en Bogotá, en Colombia, y son 12:05. Efectivamente, estuvimos presentando hace un par de semanas con Nicolás también nuestro anterior MetaChat. Nosotros somos parte de un equipo de enablement y efectivamente lo que siempre tratamos de hacer es constantemente estar instruyéndonos nosotros en las tendencias, en todo lo que pasa en el mercado. Y pues nada, el conocimiento hay que compartirlo, no tenemos que quedarnos con él, no hay que ser egoístas. Para los que no se conectaron, yo llevo un poco más de 20 años trabajando en la industria de telecomunicaciones, tecnología, y bueno, viendo cómo tan rápidamente cambia todo esto. Así que bueno, aquí estamos con Nicolás para compartir un episodio más. Buenísimo. Entonces, antes de, ya para comenzar, realmente desde hace un tiempo, gran parte de la atención de la industria, hablando del banking, se ha centrado mucho en ROI, en rendimiento de capital, de cómo tenemos, bueno, obviamente todas las industrias se enfocan en esto, pero esto en especial en banking, ya que muchas instituciones financieras, bancos y, bueno, muchas empresas han tenido, pues, incertidumbres económicas, ¿no? Mucho de lo que está pasando en torno a nuevas leyes de compliance, normativas, restricciones, competencia, eh, bueno, muchas cosas que están pasando actualmente y también están trabajando en satisfacer necesidades de los clientes y eso es una constante, que eso es buenísimo porque antes se tenía la visión como del banco de, bueno, todo era lo que el banco diga, como tiene que ser, pero los clientes están buscando cambios. Sin embargo, ahora se está enfocando mucho en la innovación, a nuevas medidas de lo que yo hablaba, de cómo hacerle la vida al cliente y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, Nico, no sé si quieres comenzar y comenzamos con el tema. Yo voy a estar acá, solo que voy a salir del stage para que no estemos las tres caras ahí, pero voy a ir entrando porque si tienen preguntas, dudas, las pueden ir dejando aquí en la cajita de preguntas y yo se las voy a ir dando a Nico y a Darío. Bueno, pero estoy aquí con ustedes. Muchas gracias, Lau. Bueno, a modo de introducción y también contarles un poco y abriéndonos sobre planear esta conversación y al momento de estructurar, bueno, ¿qué podemos hablar 45 minutos en temas relacionados a bancas, tocando desafíos, tocando tendencias, tocando inteligencia artificial, que parece ser que todo es absorbido y afectado por esa tecnología? Diseñamos esto de tal forma donde vamos a primero describir algunas tendencias a nivel general que observamos en banca y por nuestra experiencia en el ámbito de la tecnología y también hablando con clientes y gente del sector, observamos. Después vamos a tal vez tener una charla muy breve sobre algunos desafíos concretos y accionables que también vemos ocurriendo y cerrar la charla con algunos comentarios sobre tendencias de inteligencia artificial en particular. Y, digamos, hablando de tendencias, es difícil empezar una charla sobre banca y sobre especialmente transformación digital en banca sin hablar sobre banca y pagos móviles. Creo que si no mencionamos esto al principio de cualquier charla relacionada a banca, no vamos a tener ese marco fundamental que afecta a todo lo demás y que sin él cualquier conversación va a carecer un poco de sentido. Entonces, a grandes rasgos creo que esa es la primera gran tendencia y a pesar de no ser algo novedoso,
ya venimos hablando de pagos móviles, de banca móvil y de aplicaciones bancarias hace cuánto, 5, tal vez incluso 10 años en algunos países. Yo soy de Argentina, un país donde la bancarización y en particular la movilización de esa banca tal vez llegó un poquito más tarde que en algunos otros países, incluso algunos otros países de la región toman el liderazgo. Algunos países, digamos, como Brasil, como Colombia, como Perú, como Chile y Argentina también se suma a ese grupo. El primer dato importante a destacar en cuanto a la movilización de la banca es la penetración actual que tiene el mercado a nivel mundial. Hay informes que dicen que para 2024, 1.75 billones, es decir, 1.000 millones de personas, van a estar bancarizadas, y no solamente eso, sino que van a usar sus servicios bancarios desde el teléfono móvil. ¿Okay? Entonces, sí, el COVID es un gran factor en esto, influye a todas las empresas del sector, y desde 2019/2020 esta tendencia no solamente se continúa, sino que se acelera. ¿Okay? Esto es algo que se habla muchísimo en el sector, que ya parecemos conocer al máximo. ¿Y qué más me van a decir de movilización? De usar banca en el teléfono móvil. La realidad es que no solo esto está creciendo, sino que la tasa de adopción se está acelerando. Y digamos, aceleramiento se lleva por algunos países como aquellos en regiones emergentes, sean América Latina, sea África, sea el sudeste asiático. Esas regiones son las que están liderando la adopción de la banca en dispositivos móviles. Como observamos, el total de personas accediendo a los servicios financieros desde su teléfono celular van a ser en general estas regiones quienes lideran esa adopción. Esto no quiere decir que países más avanzados en este tema, pensemos países europeos, pensemos Estados Unidos, incluso América del Norte como una región en sí misma, no quiere decir que se siga adoptando más la movilización de la banca, pero son estos países, son estas regiones quienes lideran esa adopción. Hay un ejemplo que en su momento, yo trabajé un tiempo largo para África y en el crecimiento de MetaMapp en países como Nigeria, Kenia, Sudáfrica. El ejemplo de África es extremadamente interesante y creo que podríamos hablar horas de ese ejemplo. Es un caso único en la historia de la tecnología, en el sentido de que la adopción de la banca digital en África no sigue a la adopción, por ejemplo, de otras tecnologías anteriores como la tecnología de teléfono fijo, ¿sí? El teléfono fijo, la línea de teléfono fijo, sino que sigue a la opción de la computadora como medio tecnológico. Hay razones económicas, razones políticas, razones sociales para explicar este fenómeno, pero es un caso muy interesante y único en la historia de la tecnología, donde el desarrollo de una tecnología más avanzada no sigue a la tecnología precedente, sino que hay una especie de salto grande de una tecnología, salta 2 o 3 pasos hacia el futuro para llegar así a los pagos móviles. Es así como países como Nigeria, que tienen 300 millones de personas, incluso más, tienen una adopción de tal vez 60, 70, 80% de bancarización móvil de personas jóvenes. Es muy interesante comparar esto con Latinoamérica, donde sí fuimos un poquito más lentos, sí nos llevaron un par de décadas como mínimo llegar a estos niveles de bancarización, pero la idea subyacente en todo esto es que pagos móviles, banca móvil, igual expansión del mercado, igual más oportunidades para empresas que están hoy aquí en Latinoamérica, ¿sí? Ya las fronteras en cuanto a la banca digital empiezan a desaparecer con herramientas basadas en inteligencia artificial, basadas en compliance, que después vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla. Incluso en MetaMapp, como jugadores importantes de ese sector, estamos sumamente involucrados en lo que es borrar las fronteras. Entonces, para redondear esta primera tendencia, para redondear la primera idea sobre pagos móviles y bancarización, expansión del mercado ya empieza a ser un fenómeno universal. Ya está dejando de ser exclusiva para esas empresas que tienen un pie presencialmente en esos países, en esas regiones, sino que básicamente cualquier empresa, sin importar región, sin importar país, atravesando desafíos complejos de compliance, KYC, ML y regulatorios, por supuesto, pueden desembarcar en mercados y en regiones nuevas. Por eso es importante estar al tanto de cómo esta tecnología se está desarrollando no solamente en el país original, en digamos, la región donde se opera originalmente, sino también como fenómeno
a nivel global. Un último comentario sobre esta tendencia en pagos y banca móvil, y después le cederé la palabra a Darío por si quiere comentar y también atender alguna pregunta o comentario del chat, es que la movilización de la banca también setea un nuevo estándar en cuanto a la experiencia de cliente de todos los usuarios del servicio financiero. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la vara de experiencia de cliente, es decir, qué tan rápido puedo pedir un préstamo, qué tan rápido puedo abrir una cuenta bancaria, qué tan rápido puedo acceder, qué tan ágilmente, con qué eficiencia puedo acceder a cualquier tipo de servicio financiero, eso va a setear la expectativa para las generaciones de consumidores que vienen. Y el comportamiento que vemos estando en el medio de la industria es que esta vara, año tras año, incluso me animo a decir mes tras mes, es cada vez más alta. Si hace 5 años, hace 2, 3 años atrás querían hacer la misma operación, querían disfrutar del mismo servicio financiero que hoy quieren tener, la experiencia de usuario es probablemente mucho mejor hoy en día. Y esta tendencia no solo está generalizada en todos los países y en todas las regiones, sino cada vez se acelera mucho más. Es decir, las empresas del sector financiero se están volviendo cada vez mejores en ofrecer una experiencia de cliente mucho más rápida, mucho más ágil y especialmente móvil. Entonces, cuando hablamos de este nuevo estándar de experiencia de usuario, en otras palabras, lo que queremos decir es, si no estás jugando ese juego, estás perdiendo. Entonces, cada vez es más competitivo, las empresas cada vez son más inteligentes, cada vez ofrecen mejores productos, mejores servicios y en general una mejor experiencia. Entonces, hay que entrar en ese juego lo antes posible, hay que ser consciente de que cada daño a esa experiencia del usuario ideal y esa vara que cada vez va subiendo más, repercute en la experiencia y por lo tanto repercute en el crecimiento de esos productos en los mercados emergentes en particular. Darío, ahí te cedo la palabra por si querés comentar algo. Sí, sí, me gusta mucho eso de si usted no está dentro del juego ya está perdiendo. Efectivamente, así es. Digitalización de la banca, creo yo que efectivamente dentro de lo que estuve revisando es lo que tenemos que hacer ya. Hay un ente regulador o bueno, un ente que hace efectivamente como todo este tipo de estudios que se llama Banking Technologies. Y estaba revisando y ellos hablaban de que ya existen alrededor de 400 bancos a nivel mundial que se dedican a la banca digital, completamente digital. No hay una sola oficina. Esto alrededor de todo el mundo, ¿cierto? Y si nosotros, que estamos en este sector de la banca tradicional, no nos movemos hacia allá, probablemente nos estamos quedando fuera del juego, ¿cierto, Nico? Entonces, es importante que como que empecemos ya a hacer ese tipo de transiciones, no solamente como lo están haciendo algunas empresas o algunos jugadores de este sector, que es como empezar a mover transacciones, que ya puedes hacer a través de tu móvil, que efectivamente transacciones que desde hace mucho tiempo podemos hacer por la página web, que hay algunas que ya ofrecen, por ejemplo, pedir tu turno virtual, pero esto realmente no es no es digitalizar la banca, ¿sí? No es que yo tenga que ir a una oficina y que me den prioridad con un turno que yo estoy pidiendo por una aplicación. Eso no es digitalizar, porque ahí me están llevando nuevamente a una oficina en la cual tengo que ir a invertir tiempo en hacer todas estas transacciones, ¿cierto? Como si nos están tomando ventaja aquellas empresas que ya se han fundado y que basan su fundación en ser 100% digitales. A mí me llega constantemente información y promoción de, hey, inscríbete con nosotros y todo lo puedes hacer a través de nuestras aplicaciones y a través de una banca digital. Sé que todavía hay muchos usuarios que son renuentes de pronto a hacerlo todo por ahí. Sí, hay gente que todavía sigue llamando a un call center cuando ocurre algún suceso con su tarjeta de crédito o con una transacción que no funcionó, con un pago que no pasó. Pero personalmente yo tengo adicional a mi banca tradicional y a mi cuenta de ahorros y a mis productos una cuenta creada con banca digital 100%. Y he tenido 2 inconvenientes con transacciones que he realizado durante casi 4 o 5 años que tengo este servicio. Y la atención ha sido por chat, todo el tiempo por chat, y la solución ha sido casi que inmediata. Entonces, el hecho de que todo lo tengamos o nos muevan a hacer todos este tipo de transacciones y procesos de forma virtual no quiere decir que no vayan a funcionar. Claro que funcionan, incluso hoy
muchas empresas, no solamente del sector banca, sino de otros sectores, ofrecen atención a través de WhatsApp. Creo que ahora casi todos, cuando tú llamas a un IBR, te dice, si quieres ser atendido por el WhatsApp, marque 2, le damos el número, entra al contacto y ahí lo hacemos. Entonces, casi que todos nos estamos moviendo a eso, ¿cierto? A tener esa digitalización de la banca. Alejandra, buenas tardes. 400 bancos, dice aquí este estudio, que están alrededor del mundo. No es únicamente en Latinoamérica, es alrededor del mundo, que son 100% digitales. Entonces, efectivamente, tenemos que movernos hacia eso. Inteligencia artificial, otra de las tendencias. Últimamente todo el tiempo hablamos de inteligencia artificial y en nuestros metachats ya lo hemos hecho, pero es el momento de hacerlo, ¿cierto? La inteligencia artificial, siento yo que ha estado ahí toda la vida y ahorita simplemente está explotando. Que vaya a ocurrir algo diferente, claro que va a ocurrir. Que vayamos a avanzar con eso, claro que vamos a avanzar. Este mismo estudio hablaba de que, por ejemplo, en España se están invirtiendo para el 2024 en un presupuesto casi de 5 millones de euros para poder empezar a trabajar con lo que es inteligencia artificial dentro del sector financiero. Entonces, es algo para lo que tenemos que anticiparnos, para lo que tenemos que trabajar desde ya. Y bueno, para el tema de inteligencia artificial, Nicolás conoce bastante, ¿cierto? Ni conoce si efectivamente tú, desde esa parte que has estado estudiando, crees que efectivamente esto va a funcionar para el sector de banca o cómo lo ves. Es un buen punto empezar a hablar de inteligencia artificial de la mano con experiencia de cliente, digitalización, y creo que en el pasar mencionabas herramientas de atención digitales. Por ejemplo, el chatbot es lo que todos pensamos cuando tenemos que atar el concepto de inteligencia artificial y digitalización de la banca. A mi manera de verlo, quien se está quedando únicamente en el chatbot está viendo únicamente un 5% de todo el potencial que la IA puede tener, digamos, en su efecto en la digitalización de la banca. O sea, es lo más fácil, ya lleva 5 años, incluso más, en el mercado. Ya el banco que hoy no tiene un chatbot empieza a ser una especie de relegado tecnológico y tiene un poco de sentido. Yo veo un doble beneficio en herramientas de atención automatizada y, digamos, asistencia al cliente más ágil, más rápida, como el chatbot. El primer beneficio, y creo que más claro y el que todos podemos estar de acuerdo, es mejor experiencia para el cliente, ¿no? ¿Quién quiere estar 20, 30 minutos en el teléfono esperando que alguien te atienda? Cuando podés simplemente escribir lo que necesitas en un canal de atención digital y tener esa asistencia mucho más ágil, por así decirlo. Segundo punto, la eficiencia interna. O sea, la gente que hoy se nos está sumando de equipos de fraude, de compliance, va a entender que cualquier tipo de operación de auditoría, operación de compliance, puertas adentro, va a ser mucho más ágil cuanto esto se automatiza mucho más. Y también la gente de atención al cliente, de ventas, de servicios digitales. No tiene tanto sentido tener personales enormes esperando una llamada cuando se puede tener un chat que responde todas esas preguntas de forma automática. ¿Por qué mencionar ese 5% y que no estamos viendo el 95% restante? Porque justamente en ese 95% hay conceptos como Data Analytics, hay conceptos como seguridad biométrica y este comentario que hacía al pasar sobre seguridad, sobre fraude, sobre compliance, que también es un desafío que se puede resolver con inteligencia artificial en cierta medida. El primero de estos 3 temas es Data Analytics. Creo que ya todos tenemos una idea general de qué se puede hacer con IA en cuanto a la data. El desafío que yo veo en particular es cómo obtener esta información, cómo obtener esta data para alimentar a esos modelos de inteligencia artificial. Acá sí veo que empresas ya establecidas, en particular el sector financiero, pero creo que también afecta a empresas de tecnología a nivel general, el desafío principal va a estar en cómo tener estos modelos de data grande, llamados datasets en inglés, para poder alimentar a un modelo de IA y así sacar conclusiones sobre, por ejemplo, qué productos financieros le puedes ofrecer a un cliente basado en sus patrones de gastos, consejos sobre cómo ahorrar, sobre cómo invertir, en fin, el nombre del juego acá es personalización. Cuanta más data tenemos, más podemos personalizar y más retorno le podemos generar a esos clientes puertas adentro. Punto número 2,
también relacionado a inteligencia artificial y cómo se puede apalancar esto para ser mucho más ágil, más eficiente y más efectivo en las iniciativas, es relacionado a la ciberseguridad. ¿Okay? Temas relacionados a prevención de fraude, detección de fraude también y monitoreo de transacciones. Sistemas de IA pueden detectar este tipo de fraudes mucho más ágilmente que cualquier tipo de ser humano. Hay herramientas específicamente dedicadas para transacciones, por ejemplo, específicamente dedicadas al onboarding, es decir, cómo podemos tener esta imagen general del cliente una vez abrimos una cuenta. Hay un informe muy interesante que leía en preparación para esta conversación de J Building Strategy que dice que 11 billones de dólares por año en 2023 son costos de prevención de fraude que se están ahorrando por usar sistemas de inteligencia artificial avanzados. ¿Okay? 11 billones al año. Que esto es a nivel mundial, habría que ver los números en Latinoamérica en particular y diferentes países también, pero se dan una idea de la dimensión que esto genera y no para de crecer año tras año. Entonces, a modo de redondear esta segunda tendencia de IA y cómo el tema de ciberseguridad y seguridad digital puede ser también afectado por inteligencias artificiales, si no estamos jugando este juego de aplicar inteligencia artificial a procesos de onboarding, a procesos de seguridad y a monitoreo general de clientes y de transacciones, también estamos perdiendo o corremos ese riesgo de ser un relegado tecnológico de acá a algunos años para adelante. El concepto anterior que mencionaba sobre este nuevo estándar de experiencia del cliente creo que también está más vigente que nunca en cuanto a temas de seguridad, por ejemplo. Yo tengo cuenta en varios bancos, tengo cuenta en varias fintech también y tengo cuentas en exchanges de criptomonedas. Cuando uno compara la experiencia de usuario en cuanto al onboarding, ¿no? En abrir un exchange, digamos, en uno de estos nuevos que salen, internacionales, donde prometen una experiencia súper ágil, la realidad es que en 10 minutos, a veces en 30 minutos, se puede ya estar haciendo una operación financiera como comprar Bitcoin, cuando 30 minutos atrás no sabía de qué se trataba esta aplicación. Hagamos esa misma prueba de fuego con bancos tradicionales, con incluso fintechs, que algunas están muy relegadas, y la verdad es que la divergencia entre esas dos experiencias es cada vez mucho más grande. ¿Sí? Las empresas tecnológicas que entienden estos desafíos y aplican esas herramientas correctamente están años luz más adelante en cuanto a experiencia de usuario que aquellas empresas tradicionales que no lo hacen. Entonces, el juego no es correr de atrás a estas empresas tecnológicas y esperar que ellas sean las pioneras en cuanto a inteligencia artificial, en cuanto a estas tecnologías, sino es ponerse al lado y realmente competirles, porque esa es la segunda tendencia que vemos, digamos. Cómo competir con estas herramientas y ya es la herramienta para apalancar. La respuesta no parece estar en otro lado, no se puede igualar ese nivel de experiencia de cliente a menos que sí apalanquemos estas herramientas. Dario, ahí te cedo la palabra en caso quieras comentar algo. Claro Si que no, sí, claro que sí. Digitalización. Para mí esa es una de las principales, uno de los principales términos que vamos a manejar en esta conversación. Así como hablábamos hace un momento y como tú decías, Nico, que nos vamos a mover hacia la inteligencia artificial y que de ahí vamos a poder desprender muchas cosas o trabajar muchas cosas para que podamos ir a la par con estos avances tecnológicos. Si bien es cierto, algunos bancos ya lo hacen, como por ejemplo cuando ya vemos en la mayoría de establecimientos que tú puedes pagar con código QR y simplemente con tu teléfono escaneas y muy fácilmente tú puedes hacer un pago. A eso es hacia donde tenemos que llegar, facilitar la vida del cliente, ¿cierto? Cómo hacerle más fácil que ellos puedan o que todos podamos, porque yo también soy cliente, poder hacer pagos de alguna forma o hacer transacciones, hacer transferencias de una forma muy fácil, muy ágil. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de pagos con código QR, que estamos diciendo, wow, y que no sé, Nico, que tú que estás en Argentina, pero por lo menos en Colombia, diría yo que más o menos hasta hace un año o 2 años para acá, debido al COVID-19, como que se agilizó un poco más todo ese tema, todo ese proceso y pudimos establecer que efectivamente con tu teléfono puedes hacer, escanear un código y hacer un pago muy fácil.
¿Por qué no pasamos en el teléfono? Es nuestra herramienta de trabajo ahora y no solamente nuestra herramienta de trabajo, sino herramienta para todo. O sea, yo creo que definitivamente lo que no podamos hacer hoy en día con el teléfono puede de alguna forma como obstaculizar algún proceso que estemos realizando, ¿no? Cada vez que yo, personalmente yo, que como les decía, llevo más de 20 años trabajando en tecnología, cada vez que tengo que hacer alguna transacción, no solamente en el sector bancario, sino en cualquier parte, en cualquier otro mercado, en cualquier otra empresa, lo primero que pregunto es, ¿lo puedo hacer con el teléfono? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nos está facilitando la vida. Es ahí que también existen ahora las billeteras virtuales, que es un tema que efectivamente pues viene trabajándose hace mucho tiempo, que no es algo nuevo, pero si bien es cierto, conozco, al menos aquí en Colombia, que todavía hay bancos que cuando tú vas a colocar tu tarjeta de crédito en tu billetera virtual o por ejemplo en Apple Pay, te dicen no, todavía no está habilitada. Y es cuando tú dices, ¿qué? O sea, por Dios, esto ya es algo que efectivamente todos tenemos que hacer, no tener que estar como llevando a todo lado mi plástico, mi billetera, sino que lo que decía, todo lo que yo pueda hacer con el teléfono, efectivamente me está ahorrando un montón de tiempo. Entonces, todo eso han sido como pequeños pasos que aun cuando seguramente haya gente que en este momento, porque conozco amigos en los que yo les di, me ven pagando con el teléfono y me dicen, ¿eso se puede hacer? Claro que se puede hacer y eso ya es algo que viene siendo o quedándose obsoleto para lo que ya estamos avanzando. Entonces, efectivamente, hay que estar muy rápidamente entendiendo cuáles son los nuevos procedimientos, hay que estar entendiendo muy rápidamente hacia dónde nos movemos y aplicar todas esas cosas, ¿no? Al menos en Colombia conozco ya dos bancos, tal vez hay, bueno, dos que son los más conocidos, que tienen como esa división entre la banca tradicional y los neobanks, que es algo de lo que también tenemos que hablar acá, que son, ok, ya todo lo puedes hacer a través de una cuenta digital, la vas a abrir, no tiene monitoreo, no tiene impuestos, no tiene ningún tipo de cargos por transacciones y todo esto simplemente ¿por qué? Por tratar de llegar o movernos hacia esa digitalización. Hay un banco en específico en Colombia que estaba trabajando esa parte hasta que se dio cuenta y dijo, ¿saben qué? Esta parte de digitalización a partir de diciembre del año pasado se va a trabajar como una empresa completamente diferente. Entonces ya no es como una dependencia que salga de la banca tradicional, que lo conocíamos aquí en Colombia, sino que ahora es un banco completamente diferente. ¿Por qué? Porque necesita moverse rápidamente a eso, necesita que lo conozcan como digitalización, lo conozcan como un banco digital, que todo lo puedes hacer ahí, que todo lo puedes hacer a través de tu teléfono, a través de una página web. Entonces, efectivamente, cuando un sector de la banca tradicional toma ese tipo de decisiones es porque entendemos y sabemos que hacia allá nos vamos a mover, que hacia allá nos tenemos que mover, que ellos también lo entendieron y que efectivamente, pues entre más rápido lo hagamos, mucho mejor, ¿cierto? Entonces, para mí también eso es parte de la tendencia, Nico, todo lo que es el New Bank y toda la digitalización que esto conlleva. Genial, creo que es un buen momento para empezar a tocar otro tema a grandes rasgos, uno de los macro temas en cuanto a la banca y creo que en tecnología a nivel general, que escuchamos en todas las empresas del sector y la verdad que quien no está al tanto del tema que sigue, también creo que está en pérdida y está corriendo atrás a los competidores. Y este tema es análisis de datos y más importantemente creo cómo apalancar esos datos, esos famosos datasets que mencionaba antes, para personalizar la experiencia del cliente hasta todo, digamos, hasta cualquier experiencia que tenga con nuestro producto o nuestro servicio, desde llamar por teléfono, que sepamos con quién estamos hablando, ¿sí? Cuando un cliente quiere hacer cualquier tipo de reclamo, queja o pedido sobre un producto por teléfono, sepa la empresa quién tiene del otro lado, hasta recomendar un producto financiero, como mencionaba antes, o incluso dar consejos blandos sobre inversión, digamos, a un cliente. Mencionaba la importancia de tener estos datos a disposición, ¿sí? Acá seguramente hay una conversación técnica pendiente para tener en todas las empresas, en áreas de tecnología, áreas de producto, áreas de ingeniería, de seguridad, sobre cómo se deben tratar estos datos, cómo debemos apalancar esta información de una manera tal que la inteligencia artificial haga lo suyo. Lo importante acá, creo que es decir, es el gasto
que año tras año se está haciendo en lo que respecta a análisis de datos y cómo las empresas apalancan esta información, vemos una tendencia casi exponencial que llega hasta los 25.000 millones de dólares en 2023. Esa es la predicción hacia fines de año. Entonces, esto creo que demuestra la tendencia de la industria, hacia dónde estamos yendo, de dónde venimos. Quien no está realmente tratando de usar estos datos para mejorar y personalizar la experiencia del cliente, creo que realmente está fuera del movimiento y de la tendencia generalizada de los pioneros tecnológicos en este sector. Algunos ejemplos de cómo se puede usar el análisis de datos y cómo, digamos, apalancar estos datasets tan grandes para mejorar la experiencia del cliente. Por ejemplo, evaluación de riesgos y modelos de calificación crediticia, ¿sí? Esto se puede hacer con ChatGPT. Yo soy tan entusiasta de ChatGPT porque cada día descubro un caso de uso nuevo, y cuando me puse a hacer pruebas yo mismo con información que yo mismo fabriqué sobre este tipo de cosas, herramientas tan básicas como ChatGPT, por supuesto hay herramientas pagas que incluso salen mucho dinero y pueden hacer esto de forma personalizada y a nivel enterprise para empresas, son capaces de emitir recomendaciones y juicios crediticios con información tan básica como transacciones en una tarjeta de crédito, si a esa información le sumamos, por ejemplo, la fecha. Es decir, con un historial de operaciones de un cliente, herramientas de inteligencia artificial iniciales, tan básicas como las que son gratuitas, ya permiten armar un modelo de calificación crediticia. Cuando conectamos eso a todo el rango de productos y servicios que un banco puede llegar a tener o que cualquier tipo de institución financiera puede llegar a tener, ya tenemos una especie de beta IA para el sector crediticio y, digamos, la calificación de riesgos que está años adelantada a toda la tecnología previa en cuanto a la gestión de riesgo. Creo que en el metachat anterior mencionábamos el caso de el trading floor de JP Morgan hace unos años, donde un trader muy famoso con estos modelos de riesgo y de gestión extremadamente sofisticados generó pérdidas por billones de dólares en cuestión de minutos. Y creo que es un ejemplo que ilustra la miopía que muchas veces tenemos en cuanto a la inteligencia artificial y la gestión de riesgos. Es decir, creemos que tenemos todas las herramientas a nuestro alcance, creemos que entendemos la situación a fondo, y después casos como casos como Silicon Valley Bank y otros bancos que en California están explotando mes tras mes, creo que nos ponen los pies en el lugar correcto, de ser mucho más humildes y realmente abrir la cabeza a estas experiencias, a estas herramientas de inteligencia artificial novedosa que pueden revolucionar todo lo que implica esa gestión de riesgo. Para terminar con esta tendencia y redondear también la idea a nivel general sobre análisis de datos, hay un informe de Gartner muy interesante que dice que para este año, 2023, más del 40% de las organizaciones financieras a nivel mundial ya van a estar utilizando la personalización basada en datos para ofrecer estas experiencias superiores, por así decirlo. Otro ejemplo de cómo ese nuevo estándar, esa nueva vara de experiencia del cliente va subiendo, me animo a decir, mes tras mes. Y realmente si no estás personalizando esa experiencia, si al menos no estás investigando cómo herramientas de IA pueden ayudar a esta mayor personalización y una experiencia mucho más ágil y rápida y mejor a nivel general por parte del cliente, también creo que nos estamos seteando para correr a la competencia atrás en los años que sigue, y en especial cuando estas herramientas empiecen a ser un poco más democratizadas en el mundo, incluso modelos open source, que en mi opinión personal ya van a salir próximos meses. Entonces, creo que este es el momento para empezar a entender cuáles son esas necesidades puertas adentro, empezar a mirar hacia afuera en el sentido de qué herramientas nos pueden ayudar con este desafío, con este problema. Completamente, Nico, de acuerdo. Y eso me lleva, habíamos hablado al inicio de este chat, de esta conversación, que íbamos a estar hablando de lo que son tendencias y lo que son los retos, ¿cierto? Y esto me lleva a hablar de un reto que tienen las empresas, teniendo en cuenta todo esto de la inteligencia artificial, todo lo que podemos hacer con esto, que definitivamente tenemos que integrarlo a esta banca tradicional.
Y el reto es tener un equipo de trabajo idóneo, que efectivamente, como tú decías, si tenemos cantidad de data, porque la tenemos, con toda esta digitalización tenemos cantidad de información, debemos tener un equipo idóneo que nos permita analizar esa data de forma correcta y que nos permita tomar decisiones mucho más rápido, ¿cierto? Que podamos analizar tendencias de hacia dónde se están moviendo los clientes, en qué están invirtiendo los clientes, qué están comprando los clientes, y que con esa data haya un equipo de trabajo idóneo, un equipo humano, de hecho, que todavía debe ser un equipo humano que permita analizar esa información y que nos pueda decir, miren, esto es lo que hay que hacer, hacia aquí nos estamos moviendo, cantidad de transacciones que se hacen al día, cantidad de pagos, en qué mercado se hacen la mayoría de pagos. Entonces, efectivamente, con esta digitalización, como tú decías, tenemos cantidad de data, cantidad de información que nosotros como equipo humano debemos aprovechar y debemos hacerlo. Entonces, una de los retos los habíamos hablado un poco implícitos ahí. Uno de ellos era, como les mencioné, efectivamente que haya como esa sinergia entre la banca tradicional y la nueva banca o la banca digital, neobanks conocidos por el término en inglés. Efectivamente, ese es uno de los retos más importantes que hay y como te decía, sigue siendo un reto porque al menos en Colombia conozco apenas 2 o 3 bancos de todos los que hay que efectivamente entendieron esto y muy rápidamente se subieron a ese tema de digitalizar y de ofrecer un producto netamente virtual para los consumidores. El segundo reto también, efectivamente, como les decía, que haya un trabajo o un equipo humano idóneo que nos pueda permitir analizar esta data de forma correcta y que efectivamente podamos hacer una toma de decisiones mucho más rápida. Lau, por aquí te veo. ¿Tienes algo para agregar? No, que es que, bueno, ya han venido hablando de lo que están mencionando, de como los desafíos que se tienen, y aquí vi uno de este comentario que dejó Víctor, Víctor, ¿de qué país nos estás escribiendo? Solo para ver un contexto, porque es muy loco como muchas veces lo que tú dices de Argentina, perfecto, cómo queremos avanzar y ustedes como empresas quieren darle unas mejores soluciones, pero las personas dicen, me da miedo y es normal. O sea, estamos en Latinoamérica. No tenemos mucha garantía a modo de seguridad en nuestros países, ¿no? ¿Saben? No tenemos esto en nuestra cabeza, ¿no? Un tema cultural, lo que escribe Arce, el punto es clave. Equipo y cultura es clave para este tipo de transformación, sí, pero es un tema también de educación. Yo incluso les voy a colocar un ejemplo. Yo viví durante los últimos 6 años en Brasil y todos sabemos que Brasil es parte de nuestro continente, es como un continente aparte. Y ellos tienen una visión un poco de vamos a hacer transformación. Vamos a avanzar de innovación. Incluso una cosa de lo que tú estás comentando, Víctor, y que les quería poner el ejemplo. En Brasil ustedes tienen la opción por WhatsApp de enviar dinero. Todavía no está en todos los países de Latinoamérica, solo en algunos, pero en Brasil ustedes simplemente entran por WhatsApp, es que no les va a ver aquí, y ustedes pueden colocar, yo le quiero mandar 50 reales a Nico, que lo tengo aquí en WhatsApp, y solamente lo hago, no necesito entrar ni siquiera a la aplicación de mi banco, no, simplemente, Lau, me puedes mandar 50 reales, dale, te los mando aquí y te llegan automáticamente a tu cuenta. ¿Y por qué les coloco este ejemplo? Porque sí tiene que ver mucho con la capacitación que le da la empresa, el banco, a sus colaboradores primero, como primer núcleo, exacto, darse como cultura digital, pero del núcleo, de las personas, que las personas utilicen digamos que la funcionalidad, pero que también se le pueda pasar a sus otros, a través de los colaboradores, pasárselos a los clientes. Y es parte de por eso que estamos acá. No solamente es un tema de lo que quisiéramos hacer, es lo que tenemos que hacer para que las personas se sientan más cómodas. El banco tradicional simplemente pensaba, es que pues me necesitan, ¿no? Necesitamos tener el dinero en algún lado, pero ahora hay muchas opciones, como Darío habló, 400 opciones de banco digital, donde yo puedo estar. Les coloco el ejemplo, como les acabo de decir, viví fuera de Colombia 6 años y ha sido un problema para que me den una tarjeta de crédito en Colombia, porque por mi histórico crediticio, Historial. ¿saben? Tengo 2 tarjetas con bancos digitales.
¿Por qué? Porque la banca tradicional no me la ha dado en Colombia. Entonces, ha sido todo, y les pongo este ejemplo porque es real, no me voy a quedar pidiéndole al banco tradicional que me dé una tarjeta, ya la tengo con mi banco digital y me voy a quedar ahí un tiempo. Entonces, saben que son este tipo de cosas que no es lo que estudiarse es buenísimo. O sea, primero se comienza con la cultura digital interna, que se pasa también a los usuarios. Los usuarios no se van a quedar con ustedes porque tengan un nombre, porque ya ahora no. Ahora es cuáles son las soluciones que me das de transacciones, cuáles son las soluciones de cosas rápidas, incluso para emprendedores pequeños, los bancos, de pronto empresas grandes lo hacen, pero esta visión del reto y lo que quería traer es como, ya no es si lo necesito y si, ya no es si lo quiero hacer, es que es un must, lo van a tener que hacer y qué bueno comenzar con pequeñas acciones de cultura digital. Me encanta ese cultura digital, Arce, lo voy a adoptar, me encanta. Esa cultura que lo están haciendo para que cuando llegue algo nuevo como mandar dinero por WhatsApp, la gente no quede como, ¿cómo me vas a decir que manda dinero por WhatsApp? ¿Se la van a robar? ¿Quién me la va a recibir? ¿Cómo tengo garantías? Sí, sí hay garantías y está pasando. Entonces, creo que esto gira alrededor de cómo nosotros también como empresas vamos a otorgar nuevas oportunidades de automatización y de inteligencia artificial, que esto tiene también mucho que ver con algo que también hace MetaMap. Obviamente yo voy a traer aquí la publicidad, obviamente, de lo que nosotros también trabajamos, pero es verdad, o sea, cómo pueden utilizar las diferentes maneras de aplicación para tarjetas de crédito, cómo recibir, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Como si me mando más de $10,000 o más de una cantidad de dinero, qué es lo que el banco me da de garantía, cómo puedo hacer ese onboarding mucho más fácil, si me tengo que tomar una foto de mi documento, si tengo que llenar un formulario, o sea, nos estamos moviendo diferente. Entonces, quería traer este punto y no sé si ustedes ya vamos a casi a cerrar, si tienen algún comentario lo pueden dejar aquí igual en su chat, pero es un reto, la seguridad, y creo que ahí Darío va a hablar de esto porque la seguridad es un reto, pero no puede ser una excusa, y es lo que queremos transmitirles. El objetivo de nuestro meta chat, es traerles a ustedes razones por las cuales deben avanzar y traerles contenido y una overview de la industria, de lo que está pasando. Entonces, tómenlo como, hey, queremos estar a su lado, les estamos trayendo las razones, pero no es ahora si quiero, es un must. Entonces, Dari, para terminar, eh, háblanos un poco de este tema de la seguridad. Si ustedes tienen preguntas, las pueden dejar en la caja y bueno, ahí vamos avanzando. Sí, Lau, completamente. Ese era el último reto que traía yo para esta industria del banking y es la seguridad, ¿cierto? Y la seguridad tanto para mis clientes como para mí como empresa, como para mí como banco. Entonces necesito tener un equipo y necesito tener de alguna forma la infraestructura que me permita ofrecer servicios seguros y que también, pues, del mismo modo, yo pueda invertir de forma segura en estos clientes. Eso que decía Víctor me parece súper importante, es efectivamente todo va a estar, si todo lo estamos llevando hacia que lo hago con mi teléfono, necesito tener mi teléfono muy seguro, ¿cierto? ¿Qué pasa si se pierde, si se roba, si algo? Cada uno pone como su granito de arena, por decirlo de alguna forma, cada empresa, cada fabricante, cada sector, para que podamos avanzar, ¿cierto? Yo veo que, por ejemplo, en la parte de Android, en la parte de iOS, constantemente se están enviando actualizaciones en las cuales, si tú revisas antes de hacerla, dice seguridad, 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 y la mayoría refuerzan ese tema, ¿cierto? Y ponle Face ID y ponle reconocimiento de huella, ponle reconocimiento facial, ponle una clave, ponle, en fin. También está en nuestras manos, efectivamente, trabajar con ese tema de seguridad. A mí me gusta hacer como este paralelo cuando hablo de seguridad informática y es, por ejemplo, como hacen las empresas, ¿cierto? Tenemos Netflix, tenemos HBO, tenemos Star Plus, incluso los streaming de música como Spotify se apalancan en una red de Internet, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos varios proveedores de servicio de Internet y simplemente lo que yo hago es que si yo soy Spotify, me apalanco en esto para poder ofrecer un servicio
óptimo para mis usuarios, ¿cierto? Netflix se apalanca también en otra empresa como un proveedor de Internet local para poder ofrecer su servicio. En MetaMap, efectivamente, nosotros ponemos a disposición este servicio que también la banca puede utilizar para poder avanzar mucho más rápido. A mí me gusta mucho ese viejo adagio que se repite constantemente y es, la rueda ya está inventada, ¿cierto? Solamente hay que ponerla a andar. Entonces, no hay que hacer una inversión tan grande, sino simplemente hay que mirar qué otros jugadores tengo yo a mi lado que puedan hacer un equipo conmigo y que pueda yo avanzar muy rápidamente. Para el sector de la banca, efectivamente, MetaMap centra muchísimo de sus productos de seguridad en esto y, como les decía al inicio, es una seguridad bilateral, tanto para mis clientes como para mí como empresa. Y no solamente seguridad, hablábamos de la data, todo lo que podemos utilizar en términos de información es muchísimo, es muy amplio. Y MetaMap, aparte de proveer la seguridad, provee todo este tipo de información que puede funcionar para que podamos hacer una toma de decisiones mucho más ágil y mucho más rápida. Otro punto súper importante a resaltar ahí es que la seguridad siempre debe ser proactiva, ¿cierto? No podemos estar hablando, yo recuerdo que hace más o menos 2 o 3 años también en Colombia, son muchas noticias locales, yo sé, pero es ahí donde más leo, uno de los bancos más importantes del país perdió su dominio en Internet, ¿cierto? Entonces decíamos, ¿cómo es posible? O sea, que pierdan su dominio en Internet, su página web, que tienes que después de forma reactiva hacer una recuperación de toda esta información que de hecho en ese momento no lo pudieron recuperar. Entonces, la seguridad no puede ser un asunto reactivo, debe ser proactivo. Entonces, ahí es cuando efectivamente, como les decía, MetaMap está para hacer un equipo con ustedes y pues efectivamente para que podamos trabajar de la mano y avanzar mucho más rápido. Lau, yo creo que eso Exacto. ha mirado en la parte de retos. De hecho, eso que acabas de decir, la seguridad tiene que ser algo preventivo, que se tiene que trabajar. Es lo mismo que el compliance, que es lo que ustedes ya vienen trabajando en sus empresas. No pueden dejar que eso avance porque después viene todo un tema de regulación que ustedes tienen que tener al día. Igual es la seguridad. Entonces, bueno, creo que ya estamos como llegando al final. Yo solo quería compartir con ustedes una cosa, aprovechando aquí que ustedes están de Colombia, México, Argentina, que son los países que escriben acá. Nosotros vamos a estar en unos eventos, los próximos eventos presenciales, el próximo mes en estos países. Entonces, si quieren saber sobre esto, escríbanme. Aquí les voy a dejar mi correo en el chat para que me pregunten y así hablamos de si ustedes se quieren acercar, saber más sobre lo que hacemos y podemos darles una ayuda. Nico, ¿tienes alguna cosa adicional para hablar? Un placer haber compartido este espacio. Mencionamos lo que hacemos internamente desde MetaMap y nuestro entendimiento de la industria, de las tendencias, de los desafíos. También se ve reflejado en todo lo que como empresa clave de este sector ofrecemos. Entonces, encantado de tener algún seguimiento sobre estos temas y cualquier tipo de conversación, incluso informal o un café. Yo me encuentro en Buenos Aires, Argentina, pero creo que digamos, todas las herramientas virtuales acortan distancias, así que encantado de seguir esta conversación más informalmente por LinkedIn o por donde sea. Un placer. Marta, vamos a estar en América Digital, pero con seguridad voy a hablar con uno de nuestros asesores para que, si puedes asistir y tienes pensado ir a América Digital, que es en junio 21-22 de junio, vamos a estar allá. En Argentina vamos a estar en el Financial Innovation en Buenos Aires y en Colombia vamos a estar en el evento de Bancaria en Cartagena. Entonces, bueno, vamos a revisar igual. Yo voy a quedar con sus datos. Si pueden escribirme, Laura, se los voy a poner acá, que se me olvidó ponerles mi correo, laura.guerrero, no es muy difícil, @metamap.com. Acá se los estoy dejando. Pueden entrar en contacto conmigo. Sin embargo, muchos de ustedes dirán, yo ni siquiera quiero conocer de las soluciones, solo quería venir por el contenido. Pregúntenos. Hay muchas soluciones. MetaMap es una empresa que es una de las cosas que más me gusta, que nosotros nos acomodamos a lo que ustedes necesiten, a las necesidades que ustedes tengan. No tenemos como planes únicos,
¿no? Tenemos soluciones de todo. Queremos ayudarlos, queremos acompañarlos. Seguramente van a recibir algún contacto de alguno de estos consultores próximamente, porque yo les voy a decir, miren, estos estuvieron, yo voy a hablar con todos, que Cindy, Gastón, Soledad, José, bueno, yo voy a pasar todos sus nombres para que tengan algún contacto, si quieren tener alguna reunión. Arce, con seguridad, voy a pasar tu nombre, para que hablen con ustedes y les pasen soluciones. Nosotros somos una herramienta customizable. Podemos adaptarnos a sus necesidades y podemos ayudarles en esta transición, que es un must, que es una necesidad latente hoy en día. Me acabo de dar cuenta que coloqué una R más en mi correo. No es Guerrero, es solo Guerrero, para que lo tengan en cuenta. Darío, muchas gracias, muchas gracias por traer estos temas. Nico, también por su tiempo. Y están conectados, tienen mi correo, pueden contactarnos, pueden estar. Gracias, Ernesto, que corregiste mi correo ahí. Nos vemos el próximo mes. Vamos a seguir hablando de temas que a ustedes les interesa. Seguro no será del foco banking, de banca, pero sí hemos venido hablando sobre compliance, como saben, como antifraude. Es eso lo que hemos estado hablando. Entonces, estén pendientes de nuestras redes sociales. Nosotros siempre ponemos información y vamos a enviarlos a sus correos porque ya quedaron acá con nosotros. Muchas gracias a todos por estar acá. Un abrazo.